Damos la bienvenida cordial a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este medio. Creemos firmemente que este tiempo que ustedes apartan y nosotros también para estudiar la palabra de Dios es un tiempo bien aprovechado. Este es el propósito que tiene el Señor para nuestras vidas, pero también los planes que tiene Ministerios Casa Altar Internacional, situado aquí en la ciudad de Dallas. De manera que hoy vamos a orar y a darle gracias al Señor por el permiso que nos da siempre de poder llegar hasta sus hogares. Gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Te agradecemos, Padre, porque tú, como dice tu palabra, nos das tanto el querer como el hacer. Pero también lo hermoso es que nos das los medios, nos provee, sostienes, oh Padre bendito, esta obra que sabemos que tiene siempre el propósito de llevar la buena nueva a toda familia, a toda gente. Queremos, Señor, que por la obra de tu Espíritu Santo llegues a cada corazón y que también tu Espíritu sea el que hable y no sea la discreción humana, que no sea solamente lo que el hombre piensa, sino, Padre bendito, lo que tú inspiras a través de esta bendita palabra de Dios. Amén. Amén. Hoy vamos a meditar sobre un tema que preocupa a mucha gente en su vida y está referido a cómo diseñar su vida para el futuro. Es cierto que hay quienes piensan que tienen suficiente tiempo cuando los jóvenes están precisamente en esa etapa de su juventud. Regularmente en muchos no existe la preocupación de qué harán de sus vidas. Por eso hoy la meditación de este tema es: ¿qué cimientos estoy poniendo en mi vida? Ninguna obra que se vaya a realizar, si no se diseña previamente, si no se determina previamente la tierra en la cual se va a construir, por supuesto que se corren riesgos. Así, siempre que se hace un edificio, se hace lo que se llama un análisis de suelos para conocer de la consistencia del terreno donde se va a construir. Pero además de ello, también dentro del diseño que se hace de la construcción que se va a realizar, se tiene que determinar la calidad que demanda ese edificio en cuanto a los cimientos, porque en razón del tipo de suelo, pero también en cuanto a las dimensiones del edificio, su masa, el peso, el tipo de materiales y para lo cual va a ser usado, pues define también el tipo de cimientos que se requieren para él. Esto hablando en el sentido estructural y físico, pero también en el sentido humano. Los seres humanos, cada persona, pues lo mejor que puede hacer desde que está siendo formado aún desde niño es determinar lo que quiere ser en su vida. Y por supuesto, cuando se es niño, pues en cierta forma
nos inducen en nuestros hogares a través de una educación refleja o espontánea, no sistemática, pero de buena fe. Nuestros padres van diseñando más o menos lo que quiere que seamos desde niños. Muchos padres lo hacen sin tener mayor conocimiento en cuanto a definir los objetivos para una formación, para una educación. Y por eso es una educación no sistemática. Pero posteriormente hacemos que nuestros hijos ya vayan a recibir una educación formal o una educación sistemática, y entonces los enviamos a la institución que le llamamos escuela. Pero por supuesto, aparte de todo ello, la escuela no puede abrogarse exclusivamente la formación de ese niño. Lo que va a hacer es aprovechar sus capacidades potenciales, sus habilidades, sus talentos, sus inclinaciones en cuanto a lo que la proyección de lo que va a hacer, quiere o va a hacer, y de acuerdo a eso pues se diseña un esquema de formación sistemática. Pero la escuela no puede definirlo todo, y es un error que se ha cometido muchas veces en la vida de los niños y en la vida de todo ser humano. Los padres confiadamente dejan toda la formación de su hijo en la institución educativa. Por supuesto, la escuela va a hacer lo que le corresponde, y regularmente, pues, ¿qué hace? Es que aprovechar las capacidades potenciales y dar una instrucción y desarrollar ciertas habilidades y hábitos en el alumno, en el discente. Pero eso no lo es todo. En la formación del individuo, de la persona humana, aparte del conocimiento y aparte de tener ciertas habilidades y desarrollar ciertos hábitos, se requiere también que el ser humano construya ciertos valores, ciertos principios que le den sustento a lo que va a ser su conducta permanente en la vida terrenal. Muchos hogares, pues los padres se interesan, y por supuesto los cimientos que hay en ese hogar pues están definidos por muy buenos principios, pero lamentablemente hay otros que no tienen ese propósito y no diseñan un plan para formar ciertos valores. Y si los forman, pues se dan valores culturales, se dan ciertos valores éticos, valores morales. Aún me atrevo a decirles que algunos tienen valores religiosos, pero desafortunadamente no en todos los hogares los padres se dedican a dar valores espirituales a los hijos, y también entonces se busca el auxilio de la iglesia, una iglesia local. No debiera ser exclusivamente la iglesia local, porque también los padres de los jóvenes y de los niños también deben estar siendo sustentados a través de principios y valores de quienes les están conduciendo en la vida cristiana, no necesariamente una vida religiosa. Pues referente a esto, Jesús habló en cierta oportunidad
en el Evangelio de San Mateo lo describe en el capítulo 7 y versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, define ciertos principios que están diseñados en un reino que no está sustentado por situaciones temporales y situaciones que están definidas solamente en la sociedad. Y entonces Jesús decía: no necesariamente el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué decía esto? Porque desafortunadamente hay gente que considera que con solo tener una religión o practicar ciertos ritos religiosos en cierta época, seguir lo que le diseña la religión, y no se preocupan realmente en hacer la voluntad de Dios. Y regularmente la gente no se preocupa en llegar a conocer cuál es la verdadera, sana y buena voluntad de Dios. Y entonces no conocen los valores que están siendo diseñados según la lectura que hemos tenido hoy en el Evangelio de San Mateo, que están diseñados, dice, en los cielos, porque ahí está el Padre. Por eso decía: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Por supuesto, hablar del cielo en este tiempo para mucha gente le parece muy cursi, porque ya no se gusta hablar del cielo. Se hablan de otros términos, pero cuando se habla del reino de los cielos, se está tratando de ser respetuosos de lo que Jesús decía, que su reino no era de este mundo, que no había venido a diseñar y a construir un reino basado en el poder humano. Es cierto, vino en una época en donde la sociedad, el entorno social a que él vino, estaba convulsionado por ciertos movimientos hasta de tipo político y del poder humano. Pero esto chocaba hasta cierto punto con lo que Jesús estaba enseñando, a tal grado que tanto los dirigentes gobernantes de ese tiempo como los dirigentes religiosos de esa época presentaban cierto tipo de oposición a lo que Jesús quería enseñar. Por eso en el versículo 22 del capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, Jesús decía: muchos me van a decir en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y decía Jesús: entonces yo les declararé en aquel día. El versículo 23 lo describe de esa manera: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese término, nunca os conocí, no está tomado literalmente, por supuesto. Sabemos que si algo tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es el ser como Dios omnisciente. Y omnisciente significa que todo lo sabe, y por lo tanto sabe quiénes somos y conoce lo más íntimo de nuestro ser. Pero dice que va a haber un momento en que va a decir: yo nunca los conocí, porque durante el tiempo que Jesús ejercía su ministerio, se encontraba con mucha gente que practicaba la religión, pero desafortunadamente en lo que hacían, en su conducta, no se veían los principios y los valores de su reino. Por eso decía: apártense de mí, hacedores de maldad. Gente que está haciendo lo malo. Y mucha gente dice: pero si yo no me meto con ninguno, soy una persona que solo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa.
Y en eso se escudan para decir pues que son personas buenas. Todo el mundo dice ser bueno, pero aquí habla de hacedores de maldad, no en el sentido de poner estrictamente la maldad como algo inquisitivo y acusativo completamente y condenando, sino que lo hacía en cuanto a hacedores de maldad, porque la gente, aunque quiere ser buena, lo que hace es malo. De esa cuenta es que la Biblia dice claramente: ¿por qué amáis a lo bueno malo y a lo malo bueno? Pablo, en el libro de los Hechos, escribe que él se quejaba de esto con el Señor y le decía: Señor, ¿por qué lo bueno que yo debo hacer no lo hago, y lo malo que no debo hacer, eso resulto haciendo? Pobre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo mortal? La respuesta, por supuesto, del Señor fue: que te baste mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y debemos reconocer que es una debilidad humana el que muchas veces tengamos mucho apego a las cosas materiales, al poder temporal también. De manera que la gente que busca el poder, el dinero, por supuesto, y el placer, creen que con eso están logrando los objetivos supremos de la felicidad humana. Sin embargo, esto no es completamente cierto. Eso no convence, porque entonces todos los que tienen dinero dirían que son felices, y sin embargo, ¿cuánta gente hay que tiene todos los recursos del mundo y confiesan su infelicidad? Es más, se han suicidado gente que está sana y tiene mucho dinero, pero definitivamente han caído en estados de depresión en donde no le encuentran sentido a la vida. Por otro lado, también hay gente que tiene el poder, y en esa búsqueda del poder temporal resulta que encuentran la muerte. Y también habrá quienes consideran que en los placeres encuentran el fin supremo de su vida para gozar, porque dicen claramente que solo hay una vida y que esta vida es corta y hay que disfrutarla y hay que aprovecharla. De manera que la gente de esa forma cimenta su vida, así pone los cimientos. Cuando Jesús hablaba a los hombres a quienes les estaba dando este mensaje aquí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7 y versículo 23, les decía que mejor se apartaran de él los hacedores de maldad. Prefería que se apartaran de él porque no eran consecuentes con lo que él estaba enseñando y con lo que él traía como propósito para cumplir una misión aquí en la tierra. Venía con el propósito de rescatar lo que se había perdido, de llevar al hombre a una redención y a una salvación integral, total y eterna. Por eso Jesús sigue hablando con la gente en ese entonces, y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7 y versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, la sustentación de la roca aquí, pues para quienes conocen el significado de la simbología bíblica saben que al hablar de roca se estaba refiriendo a él mismo, que la escritura lo identifica como la roca, la piedra angular, la roca de la que le habló a Pedro. A Pedro le dijo que era piedra, pero la roca era él como cabeza en la iglesia. Pero en ese momento que habla de esto a sus interlocutores, les dice claramente que quien oye eso que les estaba hablando, pero también lo hace, lo iba a comparar a un hombre prudente. Una de las cosas que está caracterizando a este mundo
es un mundo etiquetado por la imprudencia. Hay imprudencia en todos los niveles y estoy seguro que muchos estarán pensando, también hay imprudencia en aquellos que van a la iglesia, que están en una religión, en un grupo religioso, aquellos que se confiesan como cristianos, y estoy seguro que señalan con su dedito acusatorio. Por supuesto que es cierto, está hablando a todo mundo, porque la prudencia es para todos. Un hombre prudente edifica su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque si sabe que cerca de él puede pasar la corriente fuerte de un río cuando hay una creciente, se puede llevar su casa. Entonces es mejor subirla y ponerla sobre la roca, no sobre arena del río. De manera que lo más prudente es saber en dónde estoy edificando mi vida. ¿La estoy edificando en la religión? ¿La estoy edificando en los convencionalismos sociales? ¿La estoy edificando en el temor al qué dirán? ¿Lo estoy edificando cuidando los patrones sociales? ¿Estoy edificando mi vida también con la inercia que da la sociedad para no verme tan fuera de sintonía con los demás y no me atrevo a ser diferente? Él dice en el versículo 25 que compara a aquella persona que está edificando su vida sobre valores fuertes, fijos, sustentables. Entonces en el versículo 25 de Mateo 7 dice, descendió lluvia. Oiga, cuando edificó su casa sobre la roca un hombre prudente, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. De manera pues que la gente, incluso hay mucha gente que le encanta oír los mensajes y a los predicadores, y no está malo. Por supuesto que por el oír viene la fe y es bueno que lo hagan. Pero Jesús dice que me oigan, pero que también hagan de lo que les estoy hablando. Que no solamente lo tomen como una manera de aplacar el mea culpa que tenemos todos, sabiendo que no somos personas calificadas desde el punto de vista de los valores espirituales como lo mejor. Sin embargo, por la gracia del Señor, como le decía a Pablo, su poder se perfecciona en esa debilidad, pero esto se logra cuando la persona, aparte de estar escuchando el mensaje como el que está oyendo usted y viendo en este momento allí en su red, entonces esta persona puede evitarse los riesgos de que su vida esté siendo socavada por ríos, por vientos, por aquellas situaciones que vienen por la inercia social o incluso por el avance que ha tenido muchas veces con la tecnología, muchos aspectos que inducen a tener prácticas que no están de acuerdo con los valores que cimenta el reino de Jesucristo. Pero también Jesús aquí en esta alocución expone otra parte. En el versículo 26 del capítulo 7 de San Mateo, él dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, pero no las hace, entonces lo voy a comparar, dice, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No es lo mismo una persona que cimenta su vida sobre valores espirituales que aquel que está cimentando su vida sobre cuestiones pasajeras y movedizas. Hay muchas cuestiones en este mundo que hace algunos años nos parecían a nosotros pues muy complejas. No nos atrevíamos a practicarlas. Pero es sorprendente cómo pasa el tiempo y vemos nosotros que ahora se practican cosas que en el tiempo de quienes en ese entonces éramos adolescentes
o estábamos en la pubertad, nos parecía imposible practicarlas. De ahí pues que edificar sobre la arena es cuando estamos tomando un modelo, un molde de este mundo. Por eso cuando Pablo escribió la carta a los romanos en el capítulo 12 y en el versículo 2 les decía que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero luego en el versículo 2 dice que no tomemos el modelo. Ahí dice: no os conforméis a este siglo. Que no tomemos los modelos, las costumbres que nos está dando este siglo. Cada siglo tuvo, por supuesto, su manera de corromperse. Sodoma y Gomorra lo tuvo. Y llegamos a este tiempo donde ahora ya la manera de corromperse está a la orden del día. En Sodoma y Gomorra había que ir a Sodoma y Gomorra para ver cómo se estaba corrompiendo y llegaron a lo que se llama la sodomía ahora. Pero ahora no es necesario ir. Ahora viene a nosotros, incluso a través de la tecnología, que no estamos en contra de ella, toda vez sea bien usada y bien canalizada. Pero luego Jesús en el versículo 27 dice que aquel que edificó su casa sobre la arena, dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Miren, me imagino que en ese momento la gente que lo escuchaba, algunos estaban de acuerdo, pero habría quienes ahí en su interior no lo estaban, porque todo está definido sobre lo que queremos diseñar nosotros de nuestra casa, el cimiento que queremos poner de nuestra vida, qué buscamos, qué queremos, hacia dónde queremos ir. Cuando terminó, dice el versículo 28 del capítulo 7 de San Mateo, que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba, dice, de su doctrina. Es decir, tomaron esto como una doctrina. Pues de acuerdo. En este tiempo hay mucha gente que sabe que su vida está yendo a la ruina. Pero cuando se le habla de los valores espirituales, cuando se le habla de los valores del reino de los cielos, lo toman muy cursi. Creen, incluso lo dicen: mire, a mí de religión no me hable. Yo en la religión definitivamente no creo. Y está bien, ninguna religión lo va a salvar. Pero sí es bueno que cimente valores en cuanto a los principios que da el reino de Dios, según lo que dice este Evangelio de San Mateo. Pero ¿por qué la gente se admiraba de su doctrina? Según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 29, dice: ¿por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había mucha gente, y especialmente escribas, fariseos, escribas, que enseñaban. Claro, ellos estaban dando de acuerdo a lo que habían aprendido en su grupo religioso, lo que consideraban que era lo atinente para ese momento. Pero el problema es que no había sostén espiritual, no había autoridad espiritual. Una de las cosas que tiene cuando una persona cimenta su vida en valores espirituales es que esos valores no simplemente son propósitos, objetivos, fines, sino que estos llevan una autoridad que está impulsada por el poder de Dios. Es con el poder de Dios que se logra que una persona pueda ser sostenida. No es la religión, no es incluso lo que haga su líder, sino que seguir al gran maestro. Ahí mismo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, dice que versículos 18 y 19, había gente que quería seguir a Jesús, según lo que vemos en estos versículos. Y dice el versículo 18 de Mateo 8:
Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. A mí me sorprende porque fíjense que esto quiere decir que Jesús ordenó cambiarse de cierta posición a la gente, a toda esa gente. Y quiero decirles que cuando se dice que pasó al otro lado, esto indica que está pidiendo que aprendamos a cambiar nuestra posición. Cambiemos nuestra manera de pensar. Cambiemos nuestras costumbres y ritos religiosos. Cambiemos la tradición religiosa con todo respeto de aquellos que con buena fe nos quisieron formar, pero que desafortunadamente nos formaron solamente con cuestiones religiosas superficiales y no nos dieron valores que sustenten un cimiento en nuestra vida. Por eso en el versículo 19 sorprende que cuando Jesús, rodeado de mucha gente, los mandó a pasar al otro lado, dentro de toda esa gente se vino un escriba. Y dice el versículo 19, vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Hay gente que tiene buenos propósitos como este hombre, pero no quieren dejar muchas cosas. Y hay muchas cuestiones que definitivamente hay que dejar. Cuando una persona está viendo en riesgo su vida y tiene una enfermedad en donde sabe que está ingiriendo ciertos alimentos o ciertas sustancias que hacen daño para la salud y que lo pueden llevar a la muerte, hay muchas personas que si quieren seguir viviendo, dejan todo aquello que les hace daño para poder seguir viviendo. Hay otros que, por supuesto, muy necios, siguen consumiéndolo y prefieren la muerte. Aquí, en este caso, Jesús le habló a este escriba y le puso el panorama de lo que significa realmente seguir a Jesús. Es decir, no es seguir a una religión, es seguir el consejo del gran maestro, del divino. Dice el versículo 20 de Mateo 8, Jesús le dijo, mira, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, yo, no tiene dónde recostar su cabeza. Esto nos dice que le estaba diciendo a este hombre, yo quiero que sepas que si estás pensando pasar acá y seguirme como has dicho, donde quiera que yo vaya, quiero que comprendas que el que me sigue no está pensando en cimentar su vida solo en las cosas que perecen, porque así como las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen pues sus nidos, conmigo no estés pensando que lo que debes seguir es tener algo cómodo para poner tu cabeza, es decir, buscar un satisfactor material para tu vida. El versículo 21 dice que otro de sus discípulos le dijo, Señor, estoy hablando de Mateo 8:21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y algunos no entienden este versículo y lo juzgan, porque Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. No está invitándonos a ser hijos insensibles y que no vayamos siquiera a entregar el cuerpo a la tierra, donde no está refiriéndose a eso, pero le dijo, permíteme primero, que primero, es decir, la palabra primero nos define a nosotros prioridad, y la prioridad está en el sentido de que hay cosas en nuestra vida que no nos dan vida eterna. Cuando vamos a enterrar un muerto, pues ya sabemos que va muerto, aunque sabemos que la ley física está establecido que la materia no se destruye,
solamente se transforma. Pero en este caso está definiendo Jesús que hay cosas en nuestra vida que no tienen valor para cimentar, para poner el cimiento de la vida eterna. Es decir, por eso digo claramente que el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. De manera que cuando da esos valores Jesús, al tiempo tuvo que demostrarlo. Y fue cuando tuvo que resucitar a Lázaro y se dieron cuenta que tenía razón. Seguirlo a él da cierta sustentación para que nuestra vida esté sostenida con valores. Mi estimado amigo, estimado hermano, es un tiempo en donde la gran preocupación de todo el mundo está en el tiempo muy conflictivo que vivimos. Guerras, ahora ya no son rumores de guerras, ya son guerras. Sin embargo, una de las cosas que entendemos es que cualquiera que sea la situación de la humanidad, los valores espirituales que pongan cimiento en nuestra vida son los que van a sostener nuestra vida espiritual para una vida eterna. Nuestro deseo es que puedan disfrutar de la vida eterna que Jesús nos ofrece y es la que nosotros estamos luchando por cimentar, sostenidos sobre nuestra roca que es Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Hemos recibido una revelación en tu palabra que nos demuestra, Padre bendito, que los valores del ser humano pueden estar formados para cierto tiempo, si son solamente para lo humano. Pueden estar cimentados en el sentido moral, si son para prácticas sociales, de convivencia. Pero también los valores pueden estar sustentados para una vida eterna, y esos son los valores espirituales que nos dejó Jesús diseñado para aquellos que le seguimos y somos sus discípulos. Te pedimos que nos ayudes para que podamos cumplir con ese propósito que tiene para nuestra vida nuestro Salvador y Redentor. Amén.